Radio Fe, sembrando la sana doctrina. La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente. Mis queridos hermanos, ya tenemos las 12:02 y damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Quien les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Y quiero saludar a todos nuestros hermanos que están en sintonía en este precioso día, miércoles 10 de enero. Ya Dios nos bendiga enormemente. Y saludamos con mucho cariño a todos aquellos que también nos están escuchando desde lugares complicados, ya por ejemplo un hospital, por ejemplo hermano una cárcel, otros que están hermano postrados en una cama hermano y están pasando momentos tremendos, y la radio hermano es una compañía, ya, así que Dios les bendiga enormemente a cada uno de ustedes y esperamos tener unos 55 minutos, hermano, de tremenda bendición espiritual, amén. Así que, hermano, aprovechemos estos primeros minutos, hermano, para que podamos compartir, conversar. Salúdenos, hermano, y hoy día vamos a estar hablando, si el Señor nos dispone otra cosa, vamos a estar hablando acerca, hermano, de Juan el Bautista, hermano, y su ministerio, ya de... ¿Cómo? Ya que le baje un poco. Ya, a ver. Ahí sí. Sí, hay speed, ¿cierto? Ya. Así que, mis amados, vamos a estar hablando un poquito acerca. Gracias, hermano Steven. Así que hoy día vamos a estar hablando un poquito acerca, hermanos, de esta temática acerca de Juan el Bautista. Va a ser un sermón biográfico, hermano. Vamos a estar hablando un poquito acerca de Juan el Bautista. Y, hermano, a partir de la vida de Juan el Bautista vamos a meditar en nuestra propia vida. Ya, en nuestra propia vida, hermano, porque de repente creemos como que Dios va a ir tratando con ciertos hermanos de manera más rápida, a pesar de que ese hermano quiere ser usado por Dios, quiere ser instrumento de Dios, pero quiere tener, hermano, un trato de Dios lo menos acondicionado a las pruebas, hermano, a la exigencia, y eso no va a ser nunca, ¿ya? O sea, hermano, si alguien quiere estar en la perfecta voluntad de Dios, si alguien quiere entrar en el propósito perfecto de Dios, esa persona va a tener que tener un trato, y uno de esos tratos, hermano, tiene que ver con el anonimato, ya, con el anonimato, con trabajar en silencio, con trabajar, hermano, sin reconocimiento, sin fama, sin aplauso, sin que se le diga, hermano, qué lindo está haciendo esto, sino que va a ser un trabajo, hermano, de preparación, de disciplina, hermano, y en el anonimato, ¿ya? Y vamos a meditar acerca de aquello a partir de la vida de Juan el Bautista, ¿ya? Así que
Dios nos bendiga entonces en este programa, nuestro hermanito Gastón. Dios bendiga a nuestro hermano Gastón Reisman. Nos dice: Dios le bendiga a mi querido hermano Richard. Un fuerte abrazo. Dios bendiga a mi hermanito Gastón. Que Dios me lo bendiga. Estoy muy contento porque yo lo conozco hace hartos años. Al hermanito Gastón, no sé cuántos años, yo creo que yo creo que más de 5 años, no sé, 6 años, 7 años, no me acuerdo bien, pero una bendición porque él ahora está en los caminos de Dios, ya él está ahora en Cristo. Entonces es una maravilla al verlo en las cosas de Dios, así que le envío un abrazo con mucho amor para nuestro hermano Gastón, que Dios me lo rebendiga. La hermanita Alba nos dice: Dios le bendiga grandemente a mi hermano Richard, saludos a su esposita desde San Andrés Tuxtla, Veracruz, México. Compartía la bendición. Gracias mi hermana Alba, que comparte constantemente los programas, así como comparte otros programas, y eso también permite que la bendición también se extienda. Ya, Dios bendiga enormemente a nuestra hermanita Alba. El hermano Jaime nos dice: Dios le bendiga a mi hermano Richard desde Temuco, un abrazo. Gracias, mi amado. Dios le use en la enseñanza de la palabra. Gracias mi amado. Qué importante que nosotros estemos orando por aquellos que predican la palabra, ¿ya? De repente hay personas que asumen y dicen: no, ese hermano Dios lo usa, a ese predicador Dios lo usa, a ese obispo Dios lo usa, a ese evangelista Dios lo usa, a ese pastor Dios lo usa. Entonces, ese predicador, ese pastor no necesita mi oración porque tiene el don, tiene la capacidad. Entonces, ¿para qué voy a orar? Pero sabe que esa postura errada, totalmente. Porque el apóstol Pablo, con todos los ministerios que tenía, apóstol, hermano, tenía una palabra profética, era maestro, era predicador, hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Él, cuando en ocasiones le escribe a las iglesias, le dice que oren por él a fin de que, por ejemplo, Dios le revele más la doctrina del Mesías y para que Dios le abra más puertas para predicar la palabra. ¿Se da cuenta? O sea, si el apóstol Pablo, hermano, tenía la humildad de pedirle la oración a los hermanos de las iglesias que él había fundado, o sea, hermano, qué tremendo, ¿ya? Qué tremendo, hermano, que si Pablo pidió la oración, ¿qué nos queda a nosotros, hermano? Así que para mí es una tremenda maravilla que los hermanos oren por uno, intercedan por uno, hermano, y nos ayuden con las oraciones, con sus ayunos, etcétera. Así que Dios bendiga a nuestro hermanito Jaime. Nuestra hermana Cristina Trujillo nos dice: Dios le bendiga grandemente, hermano Richard. Gracias mi amada, que Dios me la rebendiga. Nuestra hermanita Axa, Dios la bendiga a nuestra hermanita Axa. Gracias por escribirnos. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con usted, mi hermano Richard, y con todos los hermanos en sintonía. Gracias, mi hermanita Axa. Saludo para la pastora Cecilia. El Dios del cielo, le use por misericordia para la gloria de su nombre. Escuchando desde el trabajo en La Reina. Dios bendiga a la hermanita Axa. Así que ore usted por su pastor. Ore usted por su encargado de obra. Ore usted por su obispo. ¿Ya? Hay un campo, hay un área, hay una dimensión espiritual. Entonces, hermano, tal vez usted dice: pero es que yo no tengo ese don de estar predicando públicamente, de estar en la radio, de estar enseñando, pero usted puede ayudar de una manera tremenda, hermano. Y una de esas maneras, mi hermano, mi hermana, es orar. Orar por aquellos que, hermano, están ministrando la palabra de Dios. Porque si hay alguien, digamos, que es odiado, es el predicador. Es odiado, hermano, por el diablo, por los demonios, por los religiosos, por los sectarios, hermano. Entonces, por eso que es menester que las iglesias oren por sus servidores, para que Dios les ilumine más la palabra y para que Dios les abra aún más puertas para predicar el evangelio, ¿ya? Si hay un predicador, hermano, que no tiene esa conciencia espiritual y cree que él no necesita de oración, es que ese predicador, hermano, está en un camino peligroso.
peligrosísimo, hermano, y es el camino, hermano, que transitó Lucifer, que transitó Luzbel, que transitó Satanás, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. El camino de la soberbia, de la autoglorificación, de la, hermano, de la altivez. Entonces, hermano, nosotros tenemos que evitar el camino del narcisista. Así que no hay ningún problema con que usted le diga a alguien, ore por mí, interceda por mí, le pido la oración. Obviamente, si uno pide la oración, primeramente uno tiene que estar orando. Pero nunca, hermano, debemos caer en la autosuficiencia. Porque antes de la caída es la soberbia. ¡Qué tremendo! Nuestro hermano Gastón nos dice, 7 años, mi hermano, y feliz por la gloria de Dios. ¡Qué lindo! Dios bendiga a nuestro hermano Gastón. Oiga, yo me gozo cuando lo veo en el culto allí, en la iglesia del pastor Hugo, lo veo sirviendo a Dios, lo he visto en los videos. Oiga, que me alegro. Ya me alegro. Ya cuando él no iba a la iglesia, yo le predicaba, le hablaba del evangelio, trataba de hablarle de la escritura. Y mire, el Señor a los años, Dios hace una obra en él. Y hoy día está sirviendo a Dios para la gloria de Cristo. ¡Qué lindo! Nuestro hermanito Lonnie nos dice, el Señor le bendiga grandemente, querido hermano, y lo use para su gloria. Atento con mi esposa a la enseñanza de hoy. Aleluya, Cristo viene. Oiga, me gusta, hermano, cuando los matrimonios están unidos para aprender de la palabra. Oiga, qué lindo, ¿ya? Qué maravilla. Dios bendiga al hermano Lonnie, que está ahí con su esposa. Qué lindo, qué hermoso. Están en esa unidad espiritual. Qué maravilla. Una maravilla de Cristo, ¿ya? Una maravilla de Cristo. ¿Qué tenemos por acá? Dios bendiga a nuestro hermanito Iván. Nos dice, Dios le bendiga mucho y le use grandemente para la gloria de su nombre en este hermoso programa Radial Doctrina Apostólica, esperando el maná del cielo que nos tiene preparado el eterno Dios Todopoderoso como una de la Florida. Dios bendiga a mi amado hermano Iván, este varón que es un escudero, es un colaborador, es un hermano que realmente ha sido una tremenda bendición, ¿ya? Cuando usted vea a un hombre de Dios, usted diga, voy a orar por él. Nunca crea que esa persona está en esa posición porque es espiritual, porque es la persona más espiritual. Obvio que tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que buscar de Dios, pero está allí porque Dios lo escogió para cumplir un ministerio. Entonces, usted tiene que orar por esa persona. Ya me estaba acordando, hermano, de este tremendo testimonio del gran predicador, hermano, Charles Finney. Ya Charles Finney, un predicador del siglo XIX, hermano, uno de los más extraordinarios, conocidos, connotados, evangelistas norteamericanos del siglo XIX, hermano. Le predicó a una cantidad de gente, hermano, impresionante, ya tremendo, junto al predicador de L. Moody, hermano, probablemente son los más extraordinarios evangelistas de todos los tiempos, hermano, allá en los Estados Unidos. Ya uno podrá discrepar de algunos métodos que tal vez pudieron haber utilizado, pero hermano, o formas, ya cosas secundarias, periféricas, pero los hombres fueron tremendamente usados por Dios, poderosamente usados por Dios. Entonces un día se acercan a Charles Finney, entonces le dicen a él, oigan, lo quiero felicitar por su ministerio de evangelista, por su ministerio en que las almas se están convirtiendo por doquier en diferentes estados de los Estados Unidos. Entonces, esta persona que lo felicita, que le habla, le dice, pero ¿cómo lo hace? ¿Cuál es la clave de su ministerio? ¿Cuál es esa clave de su éxito? En un buen sentido, digamos, ocupada en la palabra éxito. Ya, o sea, ¿cómo tiene estos tremendos resultados? ¿Qué hace usted? ¿Cuál es la clave? Entonces Charles Finney le dice, bueno, la clave en realidad no está en mí. ¿Cómo que no está en usted? No, la clave está en un hermano que antes que yo llegue a una ciudad, antes que yo llegue a un estado, ese hermano se va unas semanas, un mes antes, se va a orar, arrienda, digamos que
una pieza, una casa, se va a ese lugar y comienza a ayunar, comienza a orar, comienza a buscar a Dios, comienza a consagrarse, comienza a interceder y después sale por las calles y va al lugar donde vamos a predicar y se pone a orar allí y ora en esa plaza y clama en esa plaza y le pide a Dios que Dios respalde, que toque los corazones y está así presentando ayunos prolongados junto a otros hermanos que le colaboran, comienzan a buscar, a interceder. Entonces, ellos hacen el trabajo arduo de intercesión, de clamor, de gemir, de búsqueda espiritual. Y solo cuando yo voy a predicar, lo que yo hago es cosechar lo que Dios movió a ellos a sembrar en oración, en clamor, en intercesión. ¡Qué tremendo, hermano! Oh, bendita sea la gloria de Dios. No sé cuántos pueden decir aleluya. ¿Cuántos pueden gozarse? Oye, qué tremenda humildad, hermano, la de Charles Finney. Él podría haber dicho, bueno, la clave de mi ministerio es que tengo una unción tremenda, tengo un poder carismático, soy una persona tremendamente espiritual, soy casi como un evangelista intergaláctico, soy casi un querubín, un serafín. ¡No! Él reconocía, hermano, de que habían personas que Dios usaba en oración, en clamor, en intercesión, en ayuno, en consagración, y que, hermano, le ayudaban en su ministerio. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, qué importante es que usted cumpla su rol. Si usted, por ejemplo, no es un predicador de calle, ¿usted qué es lo que va a hacer? Va a orar por los que predican en la calle. Si usted tal vez no tiene esa capacidad de hablar públicamente para ir a predicar a una plaza, usted va a orar por los que están allí. Tal vez usted dice, hermano, yo no tengo esa capacidad de visitar las cárceles, los hospitales, los psiquiátricos. Yo no voy a predicar a lugares conflictivos, a campamentos, pero estoy orando, estoy clamando, estoy presentando oración, clamor, intercesión. ¡Qué tremendo, hermano! En una ocasión le preguntan, hermano, a un predicador, hermano, allá en Inglaterra, muy usado, muy connotado, le dicen, oye, pero ¿cuál es el éxito de tu predicación? ¿Cómo tiene ese respaldo? Te escuchan 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, hasta 10.000 personas por culto. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, ¿cómo tiene ese carisma? ¿Cómo tiene usted ese respaldo? Entonces, lo que pasa, le dijo él, es que mientras yo estoy predicando acá, mientras yo estoy predicando en los cultos, hay un grupo de hermanos en el subterráneo. Mire, lo voy a llevar para que vamos al subterráneo. Mientras el culto se está desarrollando arriba, abajo hay un grupo de hermanos que está orando. Vamos a la caldera. ¡Qué tremendo, hermano! Vamos a la caldera. ¿Cuál es la caldera? Fueron a la caldera. Ya habían, hermano, en el subterráneo de esa iglesia, habían, hermano, entre 500 y 1.000 personas orando mientras se hacía el culto en el salón principal. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, hermano, qué lindo es cuando nosotros entendemos de que tenemos que estar orando por los ministros de Dios. Tenemos que estar orando por aquellos que son misioneros, son evangelistas, son predicadores con una voz profética, son maestros de la palabra, son pastores, son supervisores, obispos, presidentes de corporación. Qué importante, hermano, que nosotros podamos estar orando por los ministros del evangelio. Qué tremendo, hermano. Pero hay gente, hermano, que realmente no entienden esta dimensión espiritual y sabe que, hermano, no aportan casi nada a una iglesia. Hay gente que se reconoce como oyentes. ¿No? ¿Y usted qué es? No, yo soy un oyente. ¿Cómo que un oyente?
O sea, usted como que no está comprometido con la iglesia. No, que yo soy un oyente. Entonces, no. Nosotros queremos gente, hermano, que se pueda comprometer con lo de Dios, con la obra de Dios, con lo espiritual, hermano, con la intercesión, con el clamor, con la búsqueda. Y eso es algo, hermano, que Dios ve. Ya nadie más ve, pero Dios lo ve. Dios lo ve a usted. Cuando usted está orando por aquellas personas que son instrumentos de Dios, tal vez nadie sabe que usted está orando. Tal vez nadie sabe que usted está clamando en el secreto. Tal vez incluso ese mismo pastor, ese mismo predicador, no tiene idea, hermano, no tiene idea de que usted está orando por él. Pero no importa, aunque no lo reconozcan, lo importante es que Dios vea que usted está intercediendo por ese ministro del Evangelio. Hace años atrás, hermano, yo visité, hermano, visité la iglesia del pastor Oscar González, ya un predicador muy conocido, chileno, digamos, de esos predicadores antiguos. Y resulta, hermano, que lo visité, fuimos con una hermana. Yo, ¿quién habré tenido en ese momento? Yo creo que tenía como unos 16 años, ya hace harto años atrás, hermano. A ver, habrá sido hace unos 25 años atrás, hermano, más o menos, ya hace unos 25 años atrás, más o menos. Visité yo la iglesia del Aire, allá en ese tiempo estaba en ¿cómo se llama esta comuna? En Recoleta. Ya fuimos a Recoleta, hermano, con la hermanita Lucy. Fuimos a Recoleta y resulta, hermano, que llegamos allá y resulta que ellos tenían esa costumbre. El pastor iba a predicar y un grupo de hermanos estaba allí orando, mientras, hermano, el varón de Dios estaba predicando. Qué tremendo. Y yo dije, oye, ¿pero qué están haciendo sus hermanos? Durante toda la predicación hubieron como 7 hermanos allí en lo que comúnmente se denomina altar, estaban allí orando. Porque ese pastor, Oscar González, había entendido, hermano, la importancia de los intercesores. Qué tremendo, hermano. Ya, mi hermano Steven, ya tenemos las 12:23. Así que nosotros vamos a ir a la cortina de la predicación. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la exhortación de la gloriosa, sublime y excelsa palabra de Dios. Medite, opine, practique y comparta lo que Dios le entregó por medio de esta enseñanza.
Vamos a la cortina de la predicación. La cortina de la predicación. Ya, entonces vamos a estar leyendo, hermano, Lucas capítulo 1. Ahí sí, mi hermanito Steven, vamos a leer Lucas capítulo 1 y vamos a leer el versículo 57. Y, hermano, vamos a leer el versículo 57 al versículo, hermano, 60. Y luego vamos a leer el versículo 80. Ya dice así la escritura: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, porque ella era estéril, era una mujer de edad, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Qué tremendo, hermano. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Qué tremendo, hermano. Verso 80. Luego usted lea todos los versículos que seguían al último verso que leímos. Verso 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Qué tremendo, hermano. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Qué tremendo, hermano. Entonces, por un breve momento, mis amados, quiero que nosotros podamos meditar en la vida de este tremendo varón de Dios llamado Juan el Bautista. ¿Ya? Su padre, hermano, y su madre eran de edad avanzada. Ambos eran justos, dice la Escritura, eran personas temerosas de Dios. Eran personas, hermano, que amaban profundamente a Dios. Pero a pesar que ellos amaban a Dios, habían lidiado con una adversidad, con una prueba, con una situación que para ellos muy probablemente era incomprensible. Eran justos, como dice la Escritura, eran justos, pero a pesar que eran justos, eran personas, hermano, que Dios les había permitido o había Dios determinado que no pudiesen tener hijos por años. Se casaron, contrajeron su matrimonio, pasó una semana, pasó, hermano, un mes, pasaron los años, hermano, pasaron las décadas, y, hermano, Elizabeth y Zacarías no eran padres. ¡Qué tremendo, hermano! Y eso que ellos amaban a Dios. Miren lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 1, versículo 6. Voy a leer del verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Verso 7. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¡Qué tremendo! O sea,
eran justos delante de Dios, no eran hipócritas, no aparentaban ser justos, eran justos porque Dios los consideraba personas íntegras, personas consecuentes, personas que vivían lo que creían y lo que predicaban, alaba lo que Él vive. Entonces, hermanos, eran personas, digamos que eran un ejemplo para la sociedad judía, pero a pesar que eran un ejemplo para la sociedad judía, y aunque ellos amaban a Dios, eran justos, Dios les había permitido el pasar esa tremenda prueba de que no podían tener hijos. ¿Qué quiero decirle, mi amado? Lo que quiero decirle es que usted puede amar a Dios, usted puede servir a Dios. Se cambió la música de fondo. Usted, hermano, puede, digamos que ir a la iglesia, puede ser justo, puede ser consecuente, puede ser íntegro. Y eso no significa que usted no va a tener pruebas. Eso no significa de que usted va a vivir de que usted no va a vivir episodios complicados. Usted puede ser justo, usted puede amar a Dios, pero Dios puede también permitirle vivir cosas difíciles. Eso, hermano, fue lo que ocurrió en este caso con los padres de Juan el Bautista. Ellos amaban a Dios profundamente. Ellos amaban a Dios de una manera tremenda, pero a pesar que amaban a Dios, tanto Elizabeth, hermano, como Zacarías tuvieron que pasar la prueba, hermano, de que no podían ser padres. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, esto nos permite, hermano, comprender que una persona puede amar a Dios y puede estar viviendo un momento muy difícil. Todos los matrimonios cuando se casan quieren tener hijos. Y qué difícil debió de haber sido para Elizabeth y para Zacarías, que a pesar que amaban a Dios, que eran justos, que eran íntegros, que la gente reconocía que eran personas que servían a Dios, ellos no podían tener hijos. Y para ese tiempo eso era un estigma. Eso era un estigma. Miraban mal a la mujer que no podía tener hijos. Pero tanto Zacarías como Elizabeth aprendieron a servir a Dios a pesar de esa tremenda prueba. Entonces, ¿qué ocurrió? Con pruebas o sin pruebas, ahí sí, hermano Steven, con pruebas o sin pruebas, ellos decidieron seguir a Dios. ¿Cómo se habrá sentido Elizabeth sin poder tener hijos? Sin ver concretado su sueño, tener un bebé en su mano. Pero esta mujer era espiritual. Esta mujer era espiritual. La menoscababan, la menospreciaban, la miraban con desdén. Hermano, porque la gente alguna hasta hablaba y decía, no, es que las estériles están maldecidas. Las estériles son personas, digamos, que Dios está castigando. Mucha gente, hermano, con esa carga. Muchas personas, hermano, muchas mujeres comenzaban a dejar, por ejemplo, ya de lado la oración, de lado ir al templo, de lado ir a la sinagoga, porque se sentían, hermano, como que Dios les había abandonado. Pero ¿sabe qué es lo que ocurrió con Zacarías y con Elizabeth? Ellos amaban a Dios. Entonces pasó el tiempo, hermano, y ellos aprendieron a servir a Dios, no recibiendo por años lo que tanto anhelaban. ¿Puedes tú, hermano, servir a Dios con toda el alma, como Elizabeth, como Zacarías, no recibiendo, qué tremendo, hermano, no recibiendo lo que usted tanto ama? Qué tremendo, hermano. Usted puede servir a Dios no recibiendo eso que tanto anhela. Oh, qué tremendo, hermano. Por favor, anótalo. Pregúntate, escríbelo. Escribe allí en una hoja, escribe en tu celular. Pregúntate, ¿puedo servir a Dios con todo mi amor? ¿Puedo retener mi integridad con toda mi fuerza a pesar de no recibir lo que tanto anhelo? ¡Qué tremendo, hermano!
¿Te das cuenta cómo es el rema de Dios? ¿Te das cuenta cómo es la iluminación del Espíritu? El Espíritu puede iluminar de tal manera la palabra que puede darnos, hermano, esta enseñanza, hermano. ¿Cuánta gente, hermano, que deja de ir al culto porque Dios no le responde una petición? Porque Dios no le da lo que ellos esperan. Y claro, parten orando una semana, un mes, y ya cuando pasa un año, 2 años, dicen, yo no voy más a la iglesia. Pero Elizabeth y Zacarías seguían. Pasaba un día, pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, pasaron los años. No recibían lo que ellos anhelaban, pero ellos seguían siendo íntegros, seguían amando a Dios. Zacarías seguía yendo a trabajarle a Dios al templo como sacerdote. Elizabeth no se puso a lanzar palabrazos contra Dios ni contra los planes de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Oh, qué tremendo, hermano! ¿Cuántos pueden, hermano, escribir eso? Señor, yo te quiero servir a pesar de que todavía no vea la respuesta a esta petición. Han pasado 30 años y no veo respuesta a esta petición, pero voy a seguir. Y no voy a abandonar a Dios y no lo voy a dejar, mi Dios, porque me tomo de la gracia de Cristo. ¡Qué tremendo! Hoy entonces con estos padres, con esta tremenda gigante espiritual llamada Elizabeth, con ese tremendo gigante espiritual llamado Zacarías, ¿cómo iba a ser, hermano, Juan el Bautista? Juan el Bautista, hermano, desde pequeño le iban a enseñar sus papás a que él tenía que confiar en Dios. Tenía que esperar en la voluntad de Dios, tenía que esperar, tenía que ser paciente, tenía que esperar hasta que Dios hiciera algo con su vida. ¡Qué tremendo! ¡Oh, qué tremendo, hermano! Impresionante. Juan el Bautista sabía que él tenía un ministerio. Juan el Bautista sabía que tenía una voz profética. Juan el Bautista sabía que habían palabras en el Antiguo Testamento que hablaban del precursor del Mesías. Y Juan el Bautista eventualmente recibió, ya sea de sus padres o de algún familiar, recibió eventualmente, la información, la experiencia que habían tenido sus padres de que Dios les había revelado de que su hijo iba a ser el precursor, iba a ser el que iba a ir delante del ministerio del Mesías para prepararle el camino. Ese niño, ese adolescente, ese joven, sabía que sobre su espalda había un ministerio pero tremendo. Iba a ser el último de los profetas, iba a ser el profeta de la transición. Hoy qué tremendo, sabía que habían profecías acerca de su persona en el Antiguo Testamento. Qué tremendo, hermano. Pero él sabía también de que él no podía hacer nada por su cuenta. Él sabía que no tenía que mover ni un dedo por su cuenta para levantarse. Él tenía claro que iba a ser Dios. Iba a ser Dios el que le iba a decir: ahora es el momento. Ahora es cuando te voy a usar. Ahora es cuando tú vas a romper el silencio profético. Ahora vas a declarar que el Mesías viene ahora. Pero él sabía que tenía que esperar. ¡Qué tremendo, hermano! Oh, yo no sé si hay algún amén, un gloria a Dios, un aleluya. ¿Cuánta gente, hermano, que anda desesperada? En vez de esperar que Dios te honre, esperar que Dios te levante, esperar que Dios te use, esperar que Dios te abra puertas. No, ellos andan golpeando puertas, ellos andan tratando de humillarse para que le den una honra, en vez de esperar en Dios, en vez de trabajarle a Dios en el anonimato.
ellos, por el contrario de Juan el Bautista, ellos piden que se les abran las puertas. Ellos le piden, por favor, dame una oportunidad para predicar. Hay gente que de repente hasta ha ido a hablarle a su autoridad eclesiástica y le dicen, ¿y usted cuándo me va a hacer predicar? ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Juan el Bautista probablemente recibió de sus padres o de algún familiar la experiencia que había tenido Zacarías con Elizabeth, de que Dios les había revelado que su hijo, que él mismo iba a ser el que iba a prepararle el camino al Mesías. O sea, tenía un ministerio pero tremendo. Pero Juan fue un hombre que aprendió a esperar. A esperar. Pasaron los años, pasaron los lustros son 5 años, pasaron las décadas, 10 años, y comenzaron a pasar los años. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Oh, qué tremendo! Esta palabra es impresionante, te lo digo. Es impresionante la palabra. Ahí estaba Juan en el anonimato. Pasaron los días, los meses, los años, los lustros, las décadas, y él no hizo nada humano para que Dios lo usara. ¿Qué es lo que hizo en ese tiempo? Dice, y el niño crecía físicamente, pero también crecía espiritualmente. Escríbeme lo que te está hablando el Espíritu por la palabra. ¿Qué comprende? ¿Qué recibe? ¿Comprende el rema de Dios? Y el niño crecía biológicamente, pero crecía espiritualmente también. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. O sea, Juan el Bautista desde niño tuvo una comprensión de lo espiritual. Comprendió que tenía un llamamiento, comprendió que tenía una vocación, comprendió que tenía un ministerio, comprendió que era el profeta de Dios que rompería el silencio profético. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Desde niño, desde adolescente, desde joven, él se dedicó a buscar de Dios, a fortalecerse en el anonimato. ¿Qué es lo que hizo? Se fortaleció en el espíritu. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Se fortalecía en el espíritu. ¿Qué es lo que hacía? Oraba. ¿Qué es lo que hacía? Ayunaba. ¿Qué es lo que hacía? Leía los manuscritos de los profetas. ¿Qué es lo que hacía? Aprendía de los que conocían la palabra de Dios. ¿Qué más hacía? Se retiraba a los lugares desiertos y estuvo en lugares desiertos. ¡Qué tremendo, hermano! Bendita sea la gloria de Dios. En este tiempo, hermano, donde todos quieren mostrarse, donde todos quieren hacer, oye, que los vean, que los reconozcan, que los vitoreen, que le digan, usted es glorioso, usted es tremendo, usted aquí, usted allá. Vemos a un hombre que dijo, con la práctica, dijo, no, yo me voy a fortalecer en el anonimato, me voy a fortalecer en el secreto, me voy a ir a la cordillera, me voy a ir al desierto, me voy a apartar para Dios, voy a buscar de Dios la soledad, voy a buscar a Dios, y cuando Dios quiera usarme, Dios me va a hacer público, pero va a ser Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Hasta cuándo estuvo
en el anonimato hasta que Dios quiso. Hasta que Dios quiso, estuvo allí en el anonimato, estuvo en la soledad, estuvo, hermano, en lo no público, estuvo allí en el secreto. ¡Qué tremendo, hermano! Y cuando vino el momento de que era el momento de que él tenía que proclamar que venía el Mesías, hermano, oye, sin el apoyo de los religiosos, sin el apoyo de los fariseos, sin el apoyo, hermano, de los saduceos, con la voz profética que Dios le había dado, oye, se puso a declarar que el Mesías venía. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Oh, aleluya! ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, amado, si usted quiere ser usado por Dios, lo primero que usted tiene que hacer es crecer espiritualmente. Lo primero que usted tiene que hacer es fortalecer su espíritu. Eso es lo que hizo Juan antes de ser público, antes de ser una persona connotada. Porque si Dios quiere hacerte reconocido, como lo hizo con Juan el Bautista, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con los grandes predicadores a través de la historia, tiene que ser Dios. Tú no hagas nada humano para provocar situaciones. Lo que tú tienes que hacer es ir al secreto, es ir a la oración, es ir al ayuno, es buscar de Dios en el anonimato. Y si Dios te quiere usar y hacerte público, que sea Dios. Oh, qué tremendo, hermano. No sé si hay algún amén, un aleluya, un gloria a Dios. Hoy día, hermano, la gente, algunas hasta se ofrecen para predicar, se ofrecen para tener una honra, se ofrecen. No te ofrezcas. No te ofrezcas para una honra. Anda a la oración, anda al clamor, anda a la intercesión y dile a Dios, quiero predicar, ábrame puerta usted, mi Dios, pero usted no vaya a provocar que puertas se abran humanamente. Juan entendió que Dios iba a levantarlo en el momento que Dios había determinado. ¡Qué tremendo, hermano! Oh, bendita sea la gloria de Dios. Y cuando Dios te quiera levantar, aunque Anás, aunque Caifás, aunque los rabinos, aunque los religiosos se levanten, no se van a poder oponer, porque Dios ya dijo, ahora es el momento de que te voy a usar. ¡Qué tremendo, hermano! Oh, bendita sea la gloria de Dios. Mira, Juan sabía que tenía un tremendo ministerio de parte de Dios, un tremendo ministerio, pero aprendió a esperar en Dios. ¿Sabes cuántos años esperó? Esperó, hermano, cerca de 30 años, desde que nació hasta aproximadamente los 30 años, esperó, anduvo en el desierto, allí buscó, allí leyó la palabra, allí fue aprendiendo de las escrituras, allí buscó a Dios en clamor, en oración, en intercesión, en ayuno, en consagración, hasta que de repente irrumpe de parte de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Estás dispuesto a pasar por esta escuela del Espíritu Santo? Hoy estás dispuesto a estar en el anonimato, sin reconocimiento, sin elogio, sin halago. Estás dispuesto a buscar a Dios en el secreto. Estás dispuesto a buscar a Dios en la soledad. Estás dispuesto a aprender en la escuela del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo, hermano! En la escuela del Espíritu Santo se necesita, hermano, paciencia, se necesita sometimiento, se necesita obediencia, se necesita humildad, se necesita amor, se necesita sujeción al Dios de la gloria y su palabra. En la escuela del Espíritu Santo no tienes que hacer nada humano para promocionarte, porque es Dios el que te levanta. Gloria a Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Como dice el texto, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Cuando, hermano, se hizo público su ministerio, cuando Dios dijo, ahora es el momento, ahora te levanto.
Qué tremendo. Pero el hombre buscó a Dios años, desde niño buscó a Dios, desde niño se consagró. Yo creo que la gente, cuando lo dio a predicar con esa unción, con ese carisma, con ese respaldo, yo creo que la gente decía, pero ¿de dónde salió? ¿Cómo no nos dimos cuenta que había este profeta, que había este predicador, que había este maestro, que había este siervo de Dios? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Es que lo que pasa es que ese predicador estuvo en la escuela del Espíritu Santo y aprendió a esperar en Dios. Hasta aquí dejamos esta predicación, esta temática, y que Dios nos bendiga. Ya estamos de regreso, nos van quedando algunos minutos. Gloria al Señor. Vamos a ver si podemos leer algunos comentarios. Escríbame allí lo que le dio el Espíritu Santo. Ya, muéstreme, escríbame, hermano, para que tengamos una retroalimentación, un feedback. Porque usted y yo tenemos que entender que tenemos que estar en la escuela del Señor. ¿Ya? No deje, hermano, que la ambición lo engañe. No dejes que la ambición de poder te engañe para tú autolevantarte, ¿no? Espera en Dios. Espera en Dios. La hermanita María Muñoz Acuña nos dice: el Señor es con usted, mi estimado hermano Richard. Gracias, mi amada. Qué importante es saber esperar en Dios para que cambie lo que este mundo no puede cambiar. Excelente. Mi Señor Jesucristo fiel. Excelente comentario. Gloria a Dios. La hermanita Francesca nos dice que es importante esperar en Dios, en el tiempo de Dios. Una maravilla. Hermoso. Así que puede esperar usted en Dios, ¿o no? Si usted no espera en Dios, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a hacer cosas, pero Dios no va a estar de manera sobrenatural respaldándolo. Si es usted el que está haciendo las cosas. No, espere. Espere que Dios haga con su vida. Vamos a ver acá, más recientes. Que no se le vaya el gozo. El esperar en el Señor no es sin hacer nada, sino que es prepararse. Excelente punto, que aquí Juan dijo, voy a esperar en Dios, pero no viendo tele, no sacando la vuelta, no viviendo como un liberal, como un liviano, no, sino que él se dedicó a buscar a Dios. Excelente comentario. El esperar en el Señor no es sin hacer nada, sino que es prepararse para cuando el Señor quiera usarnos. Excelente, hermanita Francesca, me gustó. ¿Qué otro comentario tenemos del tema? Dios me ayuda a servir a Dios a pesar de no recibir lo que anhelo. Claro, como los padres de Juan el Bautista. El tremendo ejemplo que tuvo, hermano, Juan el Bautista. Tuvo unos padres, pero espirituales. Nuestra hermanita Alexandra nos dice: Dios le bendiga, mi querido hermano Richard. Es lo que más cuesta, la dependencia, humildad y paciencia. Que el Señor me ayude. Tremendo, sí. Y yo también digo lo mismo, que el Señor me ayude también. Y todos tenemos que decir lo mismo, Dios nos ayude. Antes de culminar este programa, hermano, quiero agradecer a todos los hermanos que han contribuido con nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Gracias por enviar sus ofrendas, hermano, para mantenernos en la radio, hermano, para la gloria del Señor, ¿ya? Aquellos que quieran contribuir nos pueden escribir allí al más 569 53 18 65 85 y allí le podemos dar datos, hermano, para poder enviar alguna ofrenda de amor. Nuestra hermanita Nelly nos dice: los tiempos del Señor son perfectos. Excelente, buen punto. La hermana María Sandoval nos dice: el tiempo de Dios es perfecto. Exacto.
Nuestra hermana Nelly nos dice: estoy feliz, Dios me tocó con su corrección, gloria al Señor. Qué lindo, hermana Nelly, mire qué lindo que alguien diga: Dios me tocó con su corrección. Oye, qué tremendo, ¿eh? Ahí hay un toque de Dios, porque la gente se enoja. En vez de decir Dios me está hablando por ese pequeño instrumento, por ese vaso de honra, no, se enojan. Cristian Vega nos dice: el anhelo más grande es ser hijo de Dios. Excelente, mi hermano Cristian. La hermana Marta nos dice: el Señor habló a creer en fe y no dudar en lo que Él habla. No nos vaya a dejar mudos. Tremendo, exacto. Qué tremendo. Me sorprende cómo usa tu amén. No sé, a esa parte no la entendí. Pero Dios bendiga a la hermanita Nelly. Ya estamos culminando. Gracias mi hermano Steven. Y gracias a todos los que estuvieron en sintonía, hermano. Si alguien quiere, hermano, porque yo compartí un breve extracto de un estudio que escribí acerca de Juan el Bautista. Me puede escribir al correo doctrinaapostolica@gmail.com. Trate de no escribirme al WhatsApp, porque los estudios yo trato de enviarlo por correo, ¿ya? Si usted quiere que le envíe este estudio bíblico, me escribe al correo doctrinaapostolica@gmail.com, ¿ya? Muchas gracias, mis amados. Fue una tremenda bendición el haber compartido con ustedes, y me despido con un Maranata, el Señor viene. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, ha presentado su programa radial, Doctrina Apostólica, esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre Doctrina Apostólica. También le invitamos a seguirnos por Facebook a través de la página Richard Riquelme. Dios les bendiga.